primera carta, seguimos, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Empezamos hoy capítulo 2. Y vamos a entrar en lo que es el culto público. Esto es contexto iglesia local. Esto es contexto culto de adoración. Tenemos que ser muy cuidadosos de, como hablamos esta mañana, no descontextualizar los textos bíblicos, no sacarlos de contexto, porque cuando nosotros sacamos de contexto lo que Dios está inspirando, llevamos a las personas al error. Pablo está escribiendo a Timoteo, advirtiéndole en el capítulo 1 sobre las falsas doctrinas, sobre un montón de cosas, y ahora les va a decir, bueno, ¿qué es lo que está deficiente en la iglesia? Te dejé para que corrigiese lo deficiente. Bueno, vamos a ordenar el culto. Hay desorden en la reunión. Vamos a ordenar el culto. Cualquiera hace lo que quiere. No funciona así. Entonces, Pablo va a exhortar a Timoteo a que exhorte a los hombres. Y vamos a estar en los primeros versículos esta mañana. En los primeros 7 versículos esta mañana. Les pido que me acompañen a leer. Nos vamos a poner de pie en respeto a la palabra de Dios. Y vamos a leer. Yo leo el 1, ustedes el 2. Y así terminamos leyendo juntos el versículo 7. El versículo 7. Dice el versículo 1: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Ustedes el 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su servicio. Juntos. Para esto, yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Pueden tomar sus asientos. El cuidado de la iglesia es responsabilidad del pastor. Y los pastores. Cuando una iglesia tiene más de un pastor, hay alivio porque se pueden apoyar mutuamente y pueden cuidar mejor de la iglesia. Qué privilegio que una iglesia pueda tener un equipo pastoral. Hombres fieles que aman a Dios y han entregado sus vidas al Señor para servirle en este ministerio. No todos van a ser pastores, y eso está bien. Porque el estar en el ministerio es algo que Dios hace. El dar ese anhelo, como vamos a leer, si usted me acompaña, ahí cerquita, al capítulo 3, versículo 1, Pablo le describe a Timoteo, dice, palabra fiel. ¿Cuál? La Biblia. Si alguno que dice, anhela obispado, buena obra, desea. Este deseo en el corazón lo pone Dios. El deseo de servir en el ministerio. Y lo confirma, el deseo lo confirma a través de quién. Generalmente del pastor y después de la iglesia. El pastor, y ya lo vamos a estar viendo cuando estudiemos esto, ¿no? Más adelante, Dios mediante, en el mes de agosto, tiene la responsabilidad de cuidar de la iglesia. Tiene la responsabilidad, el episcopos, el obispo, que es uno de los aspectos del oficio del pastor, es supervisar, ver cómo están los hermanos, estar atentos al estado
de los hermanos. Tiene la responsabilidad de pastorear, guiar, decirle a los hermanos hacia dónde ir. Tiene que ser una persona presbúteros, un anciano, alguien maduro en la fe. Por eso también dice Pablo ahí en el capítulo 3, no un neófito, alguien nuevito, alguien que está en los rudimentos todavía. Entonces, todo lo que Pablo va a empezar a decir desde acá en adelante es para ordenar la iglesia. Y ahora está hablando del culto público. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Esta carta fue escrita a Timoteo para que él, como le dice también más adelante, supiera cómo conducirse en la iglesia, supiera cómo ayudar a esta iglesia que estaba teniendo desorden, supiera cómo ayudar a la iglesia que se estaba desviando porque empezaban a escuchar falsas doctrinas, porque empezaban, y como lo vamos a ver varias veces en adelante, a entrar en discusiones sin sentido, a ponerse a debatir sobre cosas que no hay que debatir. Pablo usa la palabra exhortar, que es llamar la atención. Y lo primordial, que generalmente en las iglesias es hasta a veces secundario, ¿no? La mayoría incluso de los miembros de las iglesias no participan de la reunión de oración y no participan no porque no pueden, sino voluntariamente deciden no venir a orar. La mayoría de los cristianos relegan la oración y también la delegan. Ora vos. Hay una exhortación a Timoteo, hay una exhortación a la iglesia de Éfeso, pero hay una exhortación también a nosotros, hermanos. Necesitamos orar. Porque Jesucristo necesita orar. Si usted estudia la vida de Jesucristo, ¿qué es lo que Jesucristo hacía una y otra y otra y otra y otra vez? Orar. Él se retiró a orar. Él tomó tiempo para orar. En el huerto de los olivos, ¿qué estuvo haciendo? Orando. Y les dijo a sus discípulos, oren. Sí, vamos a orar. ¿Tiene problemas para dormir? Intente orar. ¿Sabe cómo se duerme enseguida? A veces Dios me despierta para que ore. En estos días me ha pasado. Dios me despertó para orar por personas específicas con necesidades específicas. Dios tiene que exhortarnos para que nosotros oremos, para que nosotros estemos atentos a rogarle a Él, que es el hacedor de todas las cosas. Pablo le escribe a los filipenses las mismas palabras, pero acomodadas de una manera diferente. Capítulo 4, versículo 6 dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Suena parecido, ¿verdad? Mismo escritor, diferente iglesia, la misma idea. ¿Por qué? Porque cada iglesia necesita ser exhortada a orar. Mire la carta. Hermanos, cuidado con la doctrina. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que es el culto público. ¿Qué es lo más importante del culto público? La predicación, pastor. Amén, sí. No, lo más importante es orar. Orar.
¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? No tengo tiempo, pastor. Mentira. Tenemos tiempo para lo que queremos tener tiempo. Encontramos en este pasaje algunos tipos de oraciones, pero también encontramos por quiénes orar, para qué orar, por qué orar, dónde orar, cómo orar. Sería muy saludable para nosotros como iglesia orar por quiénes. ¿Qué dice ahí el texto? Por algunos hombres, dice, ¿no? ¿Eso dice? Por todos los hombres. ¿A quién excluye o deja afuera a todos los hombres? A nadie. Wow, lo pone en un nivel un poquito alto, ¿no? Por los vecinos que anoche estuvieron como hasta las 5 de la mañana con el punchi punchi, tum 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 tum. ¿Escucharon los vecinos de abajo? ¿Sí? No, digo nuestros vecinos que viven acá abajo. Se escuchaba lindo, lindo. Orar por ellos. Necesitan a Cristo. Muchas veces tenemos la tendencia a orar por los que conocemos. Y por de entre los que conocemos, orar por los que nos caen mejor que otros. Voy a orar por Fran porque se libró, pero por Marcelo no. Si me queda tiempo ahora. Por Fran sí. Dice todos los hombres. No excluye a nadie. Y versículo 2. Esta es la parte que no queremos orar a nadie. Empieza diciendo ¿quién? Por los reyes. En el contexto es gobernantes. ¿Quién es nuestro? No es nuestro rey, pero nuestro gobernante más alto en nuestro país. Nuestro presidente. Hay que orar por nuestro presidente. Por nuestra vicepresidente. Por nuestros senadores, por nuestros diputados, por nuestros jueces. Ni loco. Bueno, entonces ¿estás desobedeciendo a Dios? La Biblia no es un menú que yo pueda escoger qué obedecer y qué no obedecer. Dice, por todos los que están en ¿qué? Eminencia, autoridad sobre vos. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. Hacer esto es algo que a Dios le agrada. Es interesante que Pablo escribe a los romanos, estuvimos estudiando Romanos, ¿se acuerdan lo que decía el capítulo 13, versículos 1 hasta 6? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿En serio, Señor, esto pusiste? Podemos llegar a decir eso, ¿no? Este presidente, este gobernador, este intendente, este presidente comunal. Hay ciudades chicas que no tienen intendente, tienen presidente comunal. Sí, Dios lo puso. Cuando abrimos el abanico y vemos el contexto bíblico, cada vez que Dios usó gobernantes, vamos a decirle impíos o malos, tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que la gente dejara de mirar el pupo y empezara a mirar a Dios. Dejara de mirar a sí mismos y empezara a buscar a Dios. Porque cuando las cosas van bien, muchas veces nos olvidamos de que Dios está haciendo que las cosas vayan bien. Ahora cuando vienen las dificultades, ¿dónde está Dios? Soy tu hijo.
Este mes creo que fui a la iglesia. Sí, fui a la iglesia este mes. O fue hace 2 meses. Pero voy a la iglesia. O voy todos los domingos a la iglesia. ¿Qué más querés? O estoy sirviendo. Soy un pastor. No tiene nada que ver con eso. Las autoridades, los que están en eminencia, necesitan nuestras oraciones. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos, ¿cómo? Quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Cuando vas por la ruta, ¿no? Acá en Córdoba, y ves esos que están con los chalequitos naranjas, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Tienen todo puesto? Cinturones, las luces, ¿tenés luces puestas? El otro día, bromeando así, estaba la policía caminera de Córdoba parando. Entonces agarro y saco carne de conducir, tarjeta verde, pongo el seguro en el celular. Parame, te quiero mostrar algo. 3 horas estuve sacando todo. Cuando nosotros estamos andando o teniendo todas las cosas en orden, no deberíamos temer de la autoridad, porque la autoridad está para hacer cumplir la ley. El problema es cuando no tenemos todas las cosas en orden. Las autoridades necesitan nuestras oraciones y debemos interceder por ellos, porque eso va a resultar en beneficio nuestro. Uno de los mayores perseguidores de la iglesia fue Nerón. Hasta Constantino, vamos a decirle así, la iglesia fue perseguida. En este contexto la iglesia era perseguida. Y había que orar por las autoridades. ¿Te persigue la policía por... No nos vinieron a cerrar hoy, ¿no? Si vos le entregás un folleto a alguien en la calle, viene la policía y te agarra de... Bueno, a mí no me podría agarrar el pelo. ¿Y te mete preso? No te mete preso por hablar de Cristo. En nuestros días, inclusive entre cristianos, están creciendo algunos movimientos extremos, vamos a decirles, o extremistas, buscando ir en contra del gobierno. Mi función como cristiano no es ir en contra del gobierno, es orar por el gobierno. Mi función no es derrocar al gobierno, es orar por el gobierno, respetar las leyes. Son horribles las leyes que están poniendo. Sí, son horribles, van en contra de la Biblia, sí. Pero debo orar por ellos. No debemos perder nuestra fe y nuestra confianza en alguien que está aún por encima de estos que están en eminencia y que tiene control sobre todos ellos. Que era a quien Pablo, que es, mejor dicho, a quien Pablo mencionaba en el versículo 27 de Romanos capítulo 16. El único y sabio Dios, Él nunca deja de estar en contra. Él nunca deja de estar en contra. Dice Pablo que si nosotros oramos por todos los hombres, y hasta ahí, bueno, uno le puede, como hablamos, la va piloteando. Bueno, sí, por Lucas me cuesta, por Lucas, voy a orar por Lucas. Pero por el intendente, ni loco. Por el concejal fulano, ni loco. Es un ladrón.
Hay que orar. Hay que orar para que Dios lo salve. Porque cuando Dios salva a una persona impía, cambia su naturaleza. Dice versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios y Salvador. ¿Por qué debo orar? Porque a Dios le agrada que ore. Porque Dios quiere que ore. Porque Dios me manda una y otra vez a orar. Si tuvieras que hacer un recuento de tu tiempo de oración, decir, bueno, esta mañana 30 segundos a la mañana, después 2 minutos, otros 30 segundos por el almuerzo, después la tarde 25 segundos por la merienda, la cena. ¿Cuánto tiempo sumaría tu tiempo de oración en la semana? ¿Cuántas horas invertiste en orar? Te lo pregunto y me lo pregunto. ¿Cuántas horas estoy invirtiendo en orar? Yo soy un adorador de Dios. Hago su voluntad. Mentira. A veces la hago, a veces no. No somos perfectos. Hermanos, tenemos que entender que Dios quiere que oremos. Dios quiere que oremos porque esto le agrada a Él. Esto le agrada a Él. Este Dios bueno quiere que oremos por una razón también. Dice versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces vamos a bajar toda la línea. Quiere que ore por todos los hombres, quiere que ore por las eminencias, por los que son gobernantes, quiere que ore porque esto le agrada, porque Él quiere que todos estos que está mencionando lleguen al conocimiento de la verdad, de la necesidad que tienen de un Salvador. Veíamos esta mañana en el libro de los Romanos que una de las personas que menciona Pablo era una persona importante, ¿no? ¿Quién era esta persona importante? El tesorero de la ciudad de Corinto, un hermano. Vamos a decir el secretario de finanzas de la municipalidad de Corinto, no sé. Un hermano en la fe. Alguien que estaba en el gobierno, alguien que estaba en eminencia. Muchas veces pensamos que los gobernantes ninguno tiene a Cristo en su corazón. La mayoría no lo tiene. Pero Dios quiere que vengan al conocimiento de la verdad. Dios desea que los hombres entiendan la necesidad que tienen de ser salvos. Y la única forma de que ese mensaje les llegue es a través de ¿quién? De nosotros. ¿Cómo llegó el tesorero de la ciudad de Corinto al conocimiento de Cristo? Porque vio un mensaje en Facebook, ¿no? O en Instagram. No había. Porque le entregaron un folleto. No había. Porque alguien le compartió el Evangelio. Una persona seguramente importante, de dinero, se movía en un círculo alto. Veíamos también de que Pablo, cuando estuvo en Roma y escribe la carta de los filipenses, dice que los de la casa de César le saludan. Él había podido predicar el Evangelio dentro de la casa del emperador, dentro de gente muy importante. ¿Han tenido ustedes, o si tienen ustedes la oportunidad de hablar con alguien que sea importante? Su prioridad es hablarle de Cristo.
En estos días estuve, a título de broma, publicando una foto de mi papá con un señor de celeste, ¿sí? De campera celeste. ¿Algunos vieron la foto que publiqué? ¿Saben quién es el señor de celeste? ¿Sí? Bueno. Ojalá Dios me diera la oportunidad de hablar con este señor de celeste y poder hablarle de Cristo. No para ir a Manguiale algo, a ver si le puedo sacar al gobernador de Córdoba. Algo para la iglesia, pastor Manguiale. No. Todo lo que la iglesia necesita, ¿de dónde va a salir? De acá. De la mía. De la nuestra. De todo. De todos, amén. Dios te bendiga, Caetano. Ese hombre necesita a Cristo. Como todos los hombres. Y Dios quiere que vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que sea salvo. Eso es lo que la Biblia me dice. ¿Yo sé si va a ser salvo o no va a ser salvo? No. ¿Yo sé quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo? No. ¿Dios sí sabe? Sí. Porque Él es antes, hoy y después. Pero yo no sé. Yo tengo que compartir el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, pastor? Mira, en este versículo se resume todo el Evangelio. Dice, mire, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cuál es la única forma de tener una relación con Dios? Jesucristo. Todos los caminos conducen a Roma, dice el refrán, ¿no? Pero al Padre que está en el cielo hay un solo camino. ¿Quién es? Jesucristo. Él mismo lo dijo de sí mismo. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre sino por ir a la iglesia bautista fulana y tal, sino por ir a la iglesia bautista. No vamos al Padre por venir a la iglesia. Venir a la iglesia es una consecuencia de estar en el Padre, por medio de Jesucristo. Es una necesidad que tenemos. Hermano, hermana, si estás lejos de la iglesia, oro por vos. Necesitas congregarte. Necesitas ser exhortado, necesitas ser animado, necesitas ser corregido por la palabra de Dios. Y quizás también necesitas corregir, exhortar, animar a los que están en la iglesia, porque Dios te dio talentos y dones por medio del Espíritu Santo para esto. El Evangelio, volviendo al texto, es muy sencillo. ¿Qué le digo a las personas, pastor? Yo no sé qué decir. Usted, porque pastor se sabe toda la Biblia. No me sé toda la Biblia. ¿Qué le digo a las personas? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia dice, Dios dice, no, pero yo creo en San Fulanito, yo creo en Santa Menganita, yo creo en el Dios no sé qué. No hay nada de eso. Hay un único Dios vivo y verdadero, y la única forma de relacionarme con este único Dios vivo y verdadero es a través de su Hijo Jesucristo. Y la única forma de conocer la verdad sobre este Hijo de Dios y Dios el Hijo es a través de la palabra de Dios. Vení, vamos a estudiar la Biblia juntos. Pero eso es para cuando ya tenés mucho tiempo, cuando ya hace años que sos creyente. No dice eso la Biblia. Yo estaba buscando el otro día cuánto tiempo tiene que pasar a alguien antes de poder enseñarle algo de la Biblia a alguien. Algo de Jesús a alguien.
No, tiene que hacer 6 años de estudio bíblico, después tiene que hacer seminario, después de 30 años puede empezar a predicar el Evangelio. El endemoniado gadareno, ¿qué estudio bíblico hizo? Hizo el intercambio, después hizo fundamento, después hizo el andar, después cursó el seminario, todo el seminario completo, y recién se fue, ¿no? A Gadara a predicarle lo suyo. Si usted va al texto, ¿qué hace el endemoniado? Dice, quiero ir con vos. ¿Qué le dijo Jesús? No, papá. Andá a los tuyos y contales. ¿Qué? Lo que Dios hizo con vos. Pero sé tan poquito, vos sabés que ese poquito que vos sabés muchas veces es más importante en la vida de una persona que toda la teología adornada de un predicador en un púlpito. El Evangelio es tan simple y muchas veces nosotros le metemos tanta información que la gente queda como abrumada. Es tan fácil, hermano, hermana, de predicar. El pecado es dueño de tu vida. Vos sos un pecador, tenés necesidad de Jesucristo. Jesucristo es el único mediador entre vos y el Padre y el único que puede cambiar tu situación. Tenés que creer en Él, poner tu confianza en Él, arrepentirte de tu pecado. Eso es el Evangelio. Creer y arrepentirse. Nada más. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Pablo intenta decirle a Timoteo de que pensemos en el contexto cultural, un contexto griego, un contexto romano, con muchas, no algunas, deidades, cientos de deidades. Tenían las deidades griegas, las deidades romanas, si algunos habían cruzado el Mediterráneo y habían podido llegar a África y habían estado en Egipto, capaz que se habían traído alguna deidad egipcia. El mundo en el que Pablo, Timoteo se mueven, en el que la iglesia está floreciendo, es un mundo politeísta. Es un mundo homocéntrico. Centrado en el hombre. Los filósofos griegos del siglo V, del siglo IV, todo eso estaba empezando a florecer en este tiempo. O estaba sentándose las bases de todo esto. Dice Pablo que, volviendo al versículo 5, Jesucristo, hombre, es el único mediador. ¿Y cómo es que este Jesucristo, Dios hecho hombre, pudo ser un mediador? Porque dice versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hoy en día hay muchas personas que enseñan que Jesucristo murió solamente ¿por quién? Por los que han de ser salvos. Eso es teológicamente y bíblicamente incorrecto, porque lo dice acá, no me acordaba de este texto. Cuando me dicen eso, no, Jesucristo, la expiación, o lo que se conoce como la doctrina de la expiación limitada. Dios, Jesucristo, dio su vida, se dio a sí mismo, solo por los salvos. ¿Dónde dice eso acá? Dice por todos. Y en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice, es la propiciación ¿de quién? Mire, vaya conmigo. No suelo salirme del texto, pero vaya conmigo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros. Carta escrita en el contexto de la iglesia. A una iglesia escribe Juan, perdón. O a la iglesia. Sino también por los de todo, ¿quién? El mundo.
Jesucristo pagó por los pecados de todas las personas de todos los tiempos. No solamente por los que han de ser salvos. El pago que Él hizo es ilimitado. Porque Dios no es un Dios limitado, es un Dios ilimitado. Pensaba en que Pablo escribe acá, el cual se dio a sí mismo. Y Jesucristo dijo esto también. Nadie me quita mi vida. Yo tengo poder para ponerla y también para volverla a tomar. Jesucristo Él se dio a sí mismo, se negó a sí mismo, su deidad, su autoridad y fue a la cruz por todos nosotros. Y nadie lo sacó de la tumba. El ángel no movió la piedra, vamos a decirlo así, de la tumba para que Jesucristo saliera, estaba adentro así. ¿Falta mucho? Metele porque quiero salir. No. Movió la piedra para que todos los demás pudiéramos ver que el Salvador ya no estaba ahí. ¿Qué dijo el ángel? Al que buscáis no está aquí, ha resucitado. Porque es lo que había prometido. Se dio testimonio a su debido tiempo. Pablo le escribió a los Gálatas en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. Jesucristo vino en el tiempo perfecto. Se dio testimonio de Él. Y los hermanos de Éfeso jamás vieron a Jesucristo. ¿Usted vio a Jesucristo? Yo tampoco, pero creo por fe, porque se dio testimonio a su debido tiempo. Y dice Pablo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Pablo muestra su propósito y nos muestra nuestro propósito también. ¿Para qué fuiste salvado? ¿Para qué fuiste redimido? Para que compartas el mensaje de la palabra de Dios con otro. Pablo una y otra y otra y otra vez no solo predicó el Evangelio, sino enseñó a otros. Dice predicador y apóstol. Apóstol quiere decir mensajero, alguien que comunica el mensaje de la palabra de Dios. Fue enviado a una misión especial y particular, un misionero, un maestro, alguien que ministraba la palabra de Dios. Todo esto fue Pablo. Dios lo había llamado y lo había enviado a hacer eso. Pero más allá de que Pablo tenía una misión especial y que Timoteo también tenía una misión especial, todos los hijos de Dios, todos los discípulos de Jesucristo, tenemos una misión especial dada a cada uno de nosotros. Y hemos sido constituidos, hemos sido hechos, primero que nada, ¿qué cosa? Dice Juan 1:12. ¿Saben que la idea es la misma? Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad ¿de qué? De ser hechos. Fuiste constituido, legalmente puesto, hecho, un hijo de Dios. No sos un hijo de Dios por nacimiento. Te adoptó como su hijo.
Él, al adoptarte como su hijo, te constituyó o te puso como su discípulo. Va con el paquete, con el combo, como dice mi hermana Nancy. No se puede separar. No se puede ser hijo de Dios y no ser discípulo. Sos hijo de Dios, sos discípulo. Y como discípulo, ¿a qué me envió Él? ¿Están conmigo? ¿O no quieren decir nada por... Yo sé que hace frío, ya termino. Él nos envió, como dice Mateo 28, 19 y 20, a ser discípulos. ¿Qué dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Encontramos en el apóstol Pablo acá una aclaración de su apostolado, una declaración de su apostolado y de su tarea, de su misión. Una confirmación escrita a Timoteo del encargo que Dios había hecho en su vida. ¿Y por qué Pablo tiene la autoridad bíblica para enseñar todo lo que va a seguir enseñando a Timoteo? Pero hermanos, necesitamos recordar que tenemos un propósito para esto. Cada vez que Dios dice para, nos está dando un propósito. Cada vez que Dios dice por qué, nos está dando razones. Es interesante pensar que cuando Dios está hablando de para, siempre está hablando de, o tiene que ver con glorificarle a Él. Veíamos sobre el final de la carta a los Romanos hoy que toda la gloria es para Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Una y otra vez en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, dice que la gloria es para Dios. ¿Para qué estamos en este mundo? Para dar la gloria a Dios. Vamos a seguir hablando en los próximos domingos acerca de todo lo que tiene que ver con la iglesia y el orden de la iglesia y los pastores y los requisitos de los pastores, los requisitos de los diáconos y un montón de cosas que tienen que ver con la vida de la iglesia. Pero iglesia de Cristo, necesitamos entender que lo primordial en nuestras vidas es como empieza este pasaje, es orar. Orar por todos, orar por los líderes públicos, orar por los incrédulos, por los inconversos, orar y no solo orar, sino además testificar. ¿A quién estás intencionalmente intentando alcanzar con el Evangelio? Hay al menos una persona, al menos una, que estás activamente, no eventualmente, no, busco permanentemente oportunidades de hablarle de Cristo. No olvidemos el propósito por el cual Dios nos ha puesto en este mundo. Vamos a orar. Amado Padre, te damos infinitas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos recordar la tremenda necesidad que tenemos de orar, Señor, por todos los hombres, de orar por nuestros gobernantes, de orar para que todas las personas tengan la oportunidad de venir al conocimiento de la verdad, de venir al conocimiento de tu Hijo Jesucristo, de que todas las personas tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio y llegar a ser salvos. Padre, ayúdanos a entender el propósito por el cual nos dejaste en este mundo, que es llevarte la gloria a vos, siendo discípulos de Jesús, que hacen discípulos de Jesús. Oramos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.